La violencia contra los menores puede pasar desapercibida al entenderse en algunas ocasiones como parte de la disciplina y educación de padres a hijos. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llamó a poner el tema como prioridad en la agenda pública. Veamos por qué. En México, el 40% de los adultos justifican pegarle a un niño o a una niña por portarse mal. Y el 11% de los adultos justifican pegarle a un menor cuando el papá o la mamá están molestos, mientras que el 63% de los niños dicen haber sufrido violencia. Ante este escenario, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llamó a visibilizar este flagelo y a colocarlo como una prioridad en la agenda pública. Que se tiene que tener una mirada específica hacia niñas, niños y adolescentes, que se tiene que tener una mirada de doble protección. Y es que este informe, la ruta que marca es que la violencia hacia la infancia no es justificable en ninguna medida por nadie y sobre todo es previsible. La podemos prevenir, la podemos desterrar. La presidenta de la comisión local, Nacheli Ramírez, consideró que hace 5 años la violencia no era visualizada como hoy en día. Que las violencias se interrelacionan y que esto que pensamos muchos que estamos a salvo y es la violencia comunitaria, el ámbito de violencia que hemos estado normalizando ya hace más de 10 años en este país, tiene muchos efectos. Esta violencia transmitida desde los medios, estamos viéndolo por ejemplo con violencia con las mujeres, es como las mujeres ahorran, relatan que las amenazas que reciben del marido golpeador son como te voy a hacer pedacitos y te voy a meter a la pozolera. Dijo que para atender la problemática deben articularse gobierno, asociaciones civiles, además de niños, niñas y adolescentes para generar mayores cambios. Aseguró que aunque se han hecho avances, todavía hay tareas pendientes. En las imágenes Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.